en el templo del corazón, Jerusalén, él morirá. Por eso inventa sustitutos idolátricos para mantener el dominio sobre la conciencia. Los becerros de oro son símbolos de idolatría sexual y material. Jeroboam, como la mente caída, desvía el culto a la energía creadora hacia la fornicación y la idolatría del oro, repitiendo el pecado de Israel en el desierto. Mensaje 29 y puso el uno en Betel y el otro puso en Dan. 30 y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Develación. Betel, casa de Dios, y Dan, juicio, son profanados. El ego coloca sus ídolos precisamente en los centros donde debería morar la divinidad. El corazón y la justicia interna son reemplazados por imágenes falsas. El alma que sigue al ego termina adorando falsos dioses. Pasiones, deseos, teorías intelectuales. Así se aleja de la pureza de Jerusalén interior. Mensaje 31 hizo también casa de altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. 32 entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes octavo, a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. Develación. El sacerdocio adulterado simboliza los falsos guías espirituales, creados por el ego y no por la divinidad. Los verdaderos sacerdotes, los levitas, son los principios del ser. Los falsos sacerdotes son los agregados psíquicos que se hacen pasar por maestros. El ego imita las fiestas y ritos de lo divino, pero sin esencia espiritual. Es la religión adulterada, ceremonias vacías que solo alimentan la idolatría interior. Mensaje 33 sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 del mes octavo, el mes que él había inventado de su corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Develación. Jeroboam representa la mente que inventa religiones según su propio corazón, no según la voluntad de Dios. El incienso ofrecido en ese altar es el de los deseos egoicos. Así el hombre cae en el culto a sí mismo, creyendo adorar al Altísimo. Mensaje. Capítulo 13. 1 Y he aquí que un varón de Dios por palabra del Señor vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam al altar para quemar incienso, 2 él clamó contra el altar por palabra del Señor, y dijo: Altar, altar, así dijo el Señor. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo, llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Develación. El varón de Dios representa al iniciado, aquel que trae el verbo interior. Judá simboliza la energía crística en el corazón, y Betel significa casa de Dios, es decir, el templo interior. Jeroboam encarna al ego que usurpa el culto, ofreciendo incienso, energías sexuales mal dirigidas, en el altar profanado. El altar es el sexo, el fundamento de toda obra espiritual. El clamor contra el altar indica la denuncia del mal uso de la energía creadora. Josías, el sanador de Jehová, simboliza al Cristo íntimo que surge de la estirpe de David, la voluntad iluminada. Él sacrifica a los falsos sacerdotes. Los yoes lujuriosos que queman incienso impuro. Los huesos de hombres sobre el altar representan la muerte de la personalidad animal en la transmutación. Mensaje 3 Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: Esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. 4 Y cuando el rey oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar en Betel, extendiendo su mano desde el altar, Jeroboam dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él, se le secó, que no la pudo tornar así. Develación. Cuando la energía sexual se prostituye, el altar interno se quiebra. La ceniza derramada indica la pérdida del fuego sagrado, el derroche de la simiente creadora. Es la señal de que el Verbo Divino ha pronunciado juicio contra el mal uso del sexo. El ego, representado por el rey, siempre busca apresar al profeta interior, silenciar la voz de la conciencia. La mano que se seca es la voluntad perversa que, al ir contra lo divino, se marchita y queda inútil. El poder del ego se paraliza ante la fuerza del espíritu. Mensaje 5 Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor. 6 Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues a la faz del Señor tu Dios, y ora por mí, que mi mano me sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz del Señor, y la mano del rey se le recuperó y se tornó como antes. Develación. El colapso del altar confirma la profecía. El mal uso de la energía sexual conduce inevitablemente a la ruina interior. La palabra del iniciado no es humana. Es el logos mismo manifestado. El ego, en su impotencia, pide ayuda al espíritu. El profeta ora:
Es decir, eleva la energía a las alturas. La mano recobra su fuerza, mostrando que incluso el rey mundano puede recibir misericordia si se arrepiente y se abre al poder del verbo. Mensaje 7. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un don. 8. Mas el varón de Dios dijo al rey: si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Develación. El ego ofrece recompensas materiales para desviar al iniciado de su misión. La casa del rey es el mundo de las pasiones y la comodidad, con sus dones ilusorios. El verdadero iniciado rechaza los dones del ego. Aunque le ofrezcan todo el poder del mundo, no traiciona la palabra de su ser. No se alimenta de las vibraciones psíquicas de este lugar profanado. Mensaje 9. Porque así me está mandado por palabra del Señor, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fueres. 10. Se fue pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Develación. El mandato divino es claro: no nutrirse de las energías impuras ni retornar a los antiguos hábitos. El camino de la iniciación es irreversible. Quien mira atrás se convierte en estatua de sal. El iniciado, fiel al ser, toma una senda distinta. Esto simboliza la transmutación. Se abandona el sendero profano y se abre un camino nuevo hacia lo divino. Mensaje 11. Y moraba en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. 12. Y su padre les dijo: ¿por qué camino fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había tornado el varón de Dios, que había venido de Judá. Develación. El viejo profeta representa tradiciones caducas, religiones muertas que escuchan hablar de la obra viva del Espíritu. Sus hijos son las doctrinas secundarias que transmiten noticias, pero sin vivencia directa. Las religiones antiguas buscan al verdadero iniciado para imitarlo o atraparlo, pero no comprenden el misterio de su sendero interior. Solo pueden señalar externamente su ruta, mas no recorrerla. Mensaje 13. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y subió en él. 14. Y yendo tras el varón de Dios, le halló que estaba sentado debajo de un alcornoque, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que viniste de Judá? Y él dijo: yo soy. Develación. El asno es el símbolo de la mente inferior, la mente razonadora, pesada y material. El viejo profeta cabalga sobre ella. Su conciencia está dominada por la razón muerta, no por la intuición del espíritu. El alcornoque representa la espera pasiva, la tentación de detenerse en el camino. El varón de Dios, al descansar, se expone a ser alcanzado por el profeta viejo. Las falsas doctrinas siempre buscan atrapar al iniciado cuando éste se relaja en su vigilancia interior. Mensaje 15. Le dijo entonces: ven conmigo a casa y come del pan. 16. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Develación. El viejo profeta ofrece pan, alimento doctrinario, tradiciones muertas, letras sin espíritu. Invita al iniciado a compartir su mesa, es decir, a contaminarse con su vibración caduca. El iniciado mantiene firmeza. Sabe que no debe alimentarse de aguas y panes contaminados, símbolos de las enseñanzas adulteradas y de las energías psíquicas impuras. Mensaje 17. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que fueres. 18. Y el otro le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra del Señor, diciendo: vuélvele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Pero le mintió. Develación. El mandato del ser es categórico. No mezclarse con lo muerto, no regresar al pasado, no retroceder en el sendero. El iniciado recuerda la orden divina. Aquí aparece la tentación disfrazada de verdad. El viejo profeta representa las falsas revelaciones, los mensajes subjetivos de entidades del astral inferior que dicen venir de Dios. La mentira religiosa engaña incluso al iniciado si éste duda. Mensaje 19. Entonces volvió con él, y comió del pan en su casa, y bebió del agua. 20. Y aconteció que, estando ellos a la mesa, vino palabra del Señor al profeta que le había hecho volver. Develación. El varón de Dios cede. Al comer y beber se contamina con la vibración muerta. Aquí se simboliza la caída de muchos iniciados que, después de recibir mandatos superiores, vuelven a doctrinas caducas y se alimentan de filosofías del mundo. La voz del espíritu se manifiesta incluso a través de un instrumento imperfecto para confirmar la verdad. Dios utiliza al viejo profeta como vehículo de juicio, mostrando que su ley es inexorable. Mensaje
21 Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: Así dijo el Señor. Por cuanto has sido rebelde al dicho del Señor, y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había mandado. 22 Sino que volviste, y comiste del pan, y bebiste del agua en el lugar donde el Señor te había dicho, que ni comieses pan, ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Develación. El reproche es directo. No obedecer la voz interior, aunque sea en apariencia cosa pequeña, constituye rebelión contra el ser. La caída de un iniciado siempre se debe a la desobediencia íntima. El castigo es la muerte iniciática. El iniciado pierde la herencia espiritual, no descansa en la paz de sus padres, es decir, de los maestros de la tradición divina. El cuerpo aquí simboliza la obra, que queda inconclusa. Mensaje. 23 Y cuando había comido del pan, y bebido, el profeta que le había hecho volver le ensilló un asno. 24 Y yéndose, le topó un león en el camino, y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno estaba junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Develación. El asno vuelve a aparecer. La mente inferior. Quien cae, termina nuevamente montado en el intelecto materialista, perdiendo la guía del espíritu. El león es la ley del karma, el fuego de la justicia divina que devora al caído. El cuerpo muerto en el camino simboliza la obra frustrada. El asno, la mente, y el león, la ley, permanecen allí. El primero inútil, el segundo vigilante, mostrando que no hubo lucha ni resistencia. La ley actuó directamente. Mensaje. 25 Y he aquí unos que pasaban, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron, y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. 26 Y oyéndolo el profeta que le había vuelto del camino, dijo: El varón de Dios es, que fue rebelde al dicho del Señor. Por tanto el Señor le ha entregado al león, que le ha quebrantado y muerto, conforme a la palabra del Señor que él le dijo. Develación. Los transeúntes representan a las almas comunes que atestiguan la caída del iniciado. Ven su cuerpo muerto. La ruina espiritual se convierte en lección pública. El mismo falso profeta reconoce la justicia divina. La rebelión contra la palabra conduce a la muerte iniciática. Así queda demostrado que ni la sinceridad ni el pasado sirven de excusa. Solo la obediencia al ser es lo que salva. Mensaje. 27 Y habló a sus hijos, y les dijo: Ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. 28 Y él fue, y halló su cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Develación. El viejo profeta vuelve a servirse del asno, la mente inferior. Esto indica que las religiones muertas solo pueden acercarse a la verdad mediante la razón material, no por la intuición viviente. El cuerpo tendido es la obra del iniciado que quedó trunca. El león, que no devora el cuerpo ni toca al asno, manifiesta la justicia divina en equilibrio. No hay crueldad en la ley, solo cumplimiento exacto. La mente y el karma permanecen como testigos mudos. Mensaje. 29 Y tomando el profeta el cuerpo del varón de Dios, lo puso sobre el asno, y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. 30 Y puso su cuerpo en su sepulcro, y le endecharon, diciendo: Ay, hermano mío. Develación. El falso profeta carga el cuerpo del verdadero. Las religiones caducas sepultan la obra de los iniciados auténticos. Siempre lloran después, cuando ya no queda más que el cadáver de la enseñanza. El lamento es reconocimiento tardío. La hermandad verdadera no se expresa con palabras fúnebres, sino con fidelidad al ser. El varón de Dios es llorado como hermano, pero nadie imitó su obediencia. Mensaje. 31 Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos, diciendo: Cuando yo muriere, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. 32 Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra del Señor contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los altos que están en las ciudades de Samaria. Develación. El viejo profeta desea reposar junto al verdadero iniciado, como si la cercanía física pudiera otorgarle santidad. Es la ilusión de quienes creen que por estar asociados a lo sagrado serán redimidos, sin haber vivido el camino interior. Reconoce la fuerza de la palabra profética. La ley se cumplirá inexorablemente sobre los altares falsos y las casas de idolatría. Así se anuncia la destrucción de toda religión adulterada. Mensaje. 33 Después de esto, no se tornó Jeroboam de su mal camino. Antes volvió a hacer sacerdotes de los altos de entre el pueblo, y quien quería se consagraba, y era de los sacerdotes de los altos. 34 Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Develación. El ego no aprende.
Jeroboam persiste en su idolatría, estableciendo un sacerdocio falso. Cualquiera se consagra sin vocación ni pureza. Es la representación de la religión degenerada donde el oficio divino se convierte en oficio mecánico. Toda casa fundada en el error termina destruida. El karma arrasa con las obras del ego, y el linaje de Jeroboam simboliza la herencia psicológica de los yoes, que será aniquilada por la ley. Mensaje. Capítulo 14. 1. En aquel tiempo Abías hijo de Jeroboam cayó enfermo. 2. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora, disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, que allá está Ahías profeta, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Develación. La enfermedad de Abías es el debilitamiento de la conciencia en los descendientes del ego. El hijo siempre representa a los frutos de nuestras acciones. Los resultados del mal camino caen enfermos. El ego busca disfrazar su verdadera identidad para engañar al profeta. Así obra la personalidad. Se oculta bajo apariencias para buscar beneficios espirituales. Pero ante la visión del espíritu, no hay disfraz posible. Mensaje. 3. Y toma en tu mano 10 panes, y turrones, y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. 4. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó, y fue a Silo, y vino a casa de Ahías. Y Ahías ya no podía ver, que sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Develación. Los 10 panes son símbolo de lo externo. Cumplimiento literal de la ley sin espíritu. Los turrones y la miel son ofrendas dulces, propias de quienes buscan comprar el favor de lo divino. El ego pretende pagar con cosas materiales lo que solo se gana con pureza interior. La mujer, aspecto psíquico receptivo del ego, ejecuta la estrategia. Ahías, el profeta anciano que ya no ve, simboliza la visión espiritual apagada en las escuelas degeneradas. Aunque ciegas físicamente, las facultades internas aún pueden recibir revelación divina. Mensaje. 5. Mas el Señor había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le has de responder, pues será que cuando ella viniere, vendrá disimulada. 6. Y cuando Ahías oyó el sonido de sus pies que entraba por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te disimulas? Pero yo soy enviado a ti con revelación dura. Develación. Dios revela al profeta la verdad oculta. Nada puede encubrirse ante el espíritu. La mujer disfrazada es la personalidad que pretende engañar, pero el ser desnuda toda apariencia. La enfermedad del hijo simboliza el fruto corrompido del ego. El sonido de los pies es la huella kármica que revela la verdad antes de hablar. El profeta la confronta. El disfraz cae. La revelación dura significa que la ley no adula. Siempre señala la raíz del error. Mensaje. 7b. Y di a Jeroboam: así dijo el Señor Dios de Israel: por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. 8. Y rompí el reino de la casa de David, y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo derecho delante de mis ojos. Develación. El ser recuerda a Jeroboam la gracia que recibió. Ser elevado del polvo hasta príncipe. Esto muestra cómo el ego recibe dones del cielo, pero al olvidar su origen, los pervierte. David representa la voluntad unida a lo divino. Jeroboam no siguió ese camino. Usó el poder para su egoísmo. Aquí se denuncia la traición a la misión espiritual recibida. Mensaje. 9. Antes hiciste lo malo más que todos los que han sido antes de ti, que fuiste y te hiciste otros dioses y fundiciones para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. 10. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y yo talaré de Jeroboam todo meante a la pared, así el guardado como el quedado en Israel. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como es barrido el estiércol, hasta que sea acabada. Develación. Jeroboam fabricó ídolos. Los yoes psicológicos, las pasiones convertidas en dioses internos. Echar a Dios a sus espaldas significa olvidar al íntimo, relegarlo, y poner en su lugar las imágenes del deseo. La ley es inexorable. Todo linaje egoico será talado. Todo meante a la pared significa todo vestigio animal dentro del hombre. La limpieza de estiércol es el símbolo claro de la purificación interior mediante el fuego del karma. Mensaje. 11. El que muriere de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muriere en el campo, lo comerán las aves del cielo. Porque el Señor lo ha dicho. 12. Y tú levántate, y vete a tu casa, que en entrando tu pie en la ciudad, morirá el niño. Develación. Los perros simbolizan los instintos más bajos. Las aves rapaces, las fuerzas del aire que disuelven lo perecedero. Así, el ego no recibe sepultura sagrada, sino que es devorado por la naturaleza, retornando al polvo sin gloria.
El niño enfermo representa la última chispa de pureza dentro de la casa de Jeroboam. Al pisar la ciudad, es decir, al entrar en el ambiente profano, esa chispa se extingue. Es el final de la esperanza en esa descendencia. Mensaje 13. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque solo el de los de Jeroboam entrará en sepultura, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena del Señor Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. 14. Y el Señor se despertará un rey sobre Israel, el cual talará la casa de Jeroboam en este día. ¿Y qué, si ahora? Develación. Aunque el niño muere, recibe sepultura honorable, porque en él había un resto de bondad. Esto enseña que incluso en una casa corrompida, si se encuentra algo puro, la ley lo rescata con misericordia. El despertar de un nuevo rey es el advenimiento de otra fuerza kármica que arrasará la herencia egoica. La expresión, ¿y qué, si ahora?, indica la inmediatez del juicio. Puede cumplirse en cualquier momento. Mensaje 15. Y el Señor herirá a Israel, al modo que la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá al otro lado del río, Eufrates, por cuanto han hecho sus bosques, enojando al Señor. 16. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó, y ha hecho pecar a Israel. Develación. La caña agitada en las aguas representa la inestabilidad psicológica. El alma sin raíz, llevada por pasiones y dudas. Ser arrancados de la tierra prometida significa perder la herencia espiritual y caer en el exilio interior. Los bosques son los cultos idolátricos, las creaciones del deseo que alejan al hombre del ser. El karma colectivo se desata por el líder que arrastró al pueblo al error. Así ocurre en el microcosmos del alma. Un yo poderoso arrastra a las demás partes de la psiquis al pecado, y todo el interior sufre las consecuencias. Mensaje 17. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó, y se fue, y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. 18. Y lo enterraron, y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra del Señor, que él había hablado por mano de su siervo Ahías profeta. Develación. La mujer de Jeroboam representa el aspecto femenino del alma, la parte emocional y receptiva del ser humano que, al acercarse a la verdad, Tirsa, símbolo de pureza y armonía, enfrenta la muerte del niño interior, es decir, la energía crística que había en su hogar interior. El niño muere porque Jeroboam, símbolo del ego y la mente profana, había corrompido las leyes divinas. Así, cuando el alma retorna al umbral de su propia conciencia, contempla la pérdida de su esencia espiritual debido a sus actos errados. El entierro simboliza el ocultamiento de la luz interior. Israel, como representación de las 12 partes del ser, llora la pérdida porque el Cristo íntimo ha sido negado. El cumplimiento de la profecía de Ahías indica que la ley divina siempre se cumple y que las consecuencias del error espiritual no pueden evitarse. El llanto de Israel es el dolor del alma que reconoce el precio de la traición a lo sagrado. Mensaje 19. Los otros hechos de Jeroboam, qué guerras hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. 20. El tiempo que reinó Jeroboam fueron 22 años. Y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. Develación. Las guerras son los conflictos internos de la psiquis, las batallas entre el ser y el ego. Todo esto queda registrado en el libro de la vida, la memoria acásica, donde se inscriben nuestras obras, pensamientos y sentimientos. Cada ser humano tiene su propio libro de reyes, donde se anotan los triunfos y derrotas en la senda espiritual. El número 22 está vinculado a los arcanos mayores del tarot, simbolizando el ciclo completo de experiencias en el camino de la existencia. La muerte de Jeroboam representa la disolución de una etapa kármica, pero su linaje egoico continúa a través de Nadab, indicando que mientras el trabajo interior no sea radical, los defectos renacen en nuevas formas y personalidades. Mensaje 21. Y Roboam hijo de Salomón reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que el Señor eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naamá, amonita. 22. Y Judá hizo lo malo en los ojos del Señor, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Develación. Roboam, hijo de Salomón, simboliza la voluntad humana debilitada que hereda la sabiduría pero no la sabe usar. Jerusalén, ciudad elegida, es el corazón espiritual, el centro donde debe morar la divinidad. Sin embargo, Naamá, la madre amonita, representa la influencia de pasiones extranjeras, deseos profanos que contaminan la pureza del alma. Así, aunque se herede un linaje sagrado, la caída puede ocurrir por no dominar las fuerzas inferiores. Judá representa la parte más elevada del alma, pero incluso ésta puede corromperse. Cuando lo superior se prostituye, la caída es más grave que la de los padres o generaciones pasadas.
Esto muestra cómo la humanidad actual, con acceso a mayor conocimiento espiritual, carga con una responsabilidad mucho más profunda por sus actos. Mensaje 23. Porque ellos también se edificaron altos, estatuas y bosques, en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso. 24. Y hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de los gentiles que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Develación. Los altos y estatuas simbolizan cultos idolátricos que el ego levanta dentro de la mente, adorando defectos como si fueran virtudes. Los árboles frondosos representan el abuso de la energía sexual, pues el árbol es siempre símbolo de la vida y la generación. Construir templos bajo estos árboles significa prostituir la energía creadora, desviándola hacia la fornicación y la degeneración. La sodomía es la expresión máxima de la perversión sexual, el uso erróneo de la energía creadora que desvía la fuerza divina hacia el abismo. Las abominaciones de los gentiles son todas las prácticas que corrompen el templo interior. Así, el pueblo de Israel, símbolo del alma, cae en el mismo estado de aquellos que habían sido expulsados, mostrando la pérdida total de la conexión con el ser. Mensaje 25. Al quinto año del rey Roboam subió Sisac rey de Egipto contra Jerusalén. 26. Y tomó los tesoros de la casa del Señor, y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. Y tomó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Develación. El número 5 está asociado al karma y a la ley del equilibrio. Sisac, rey de Egipto, representa las fuerzas kármicas que atacan la ciudad interior, Jerusalén, cuando el discípulo ha caído. Egipto, en este contexto, simboliza la materialidad y las tinieblas que esclavizan el alma. Los tesoros son las virtudes, dones y poderes del alma que se pierden cuando el individuo se entrega al ego. Los escudos de oro que hizo Salomón representan la protección espiritual que da la sabiduría, la cual se pierde completamente al caer en la degeneración. Sin estas defensas, el alma queda expuesta a ataques internos y externos. Mensaje 27. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio en manos de los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. 28. Y cuando el rey entraba en la casa del Señor, los de la guardia los llevaban, y los ponían después en la cámara de los de la guardia. Develación. El oro es símbolo del espíritu puro, mientras que el bronce es una aleación, algo inferior. Roboam reemplaza lo divino por lo mundano. Falsas virtudes, apariencias externas de religiosidad sin esencia interna. Estos escudos de bronce son rituales vacíos y creencias mecánicas que no protegen realmente al alma, solo simulan defensa. Esto representa la hipocresía religiosa. El uso de apariencias externas solo para mostrar devoción, pero sin verdadera transformación interior. Los guardias son las fuerzas del ego que controlan la entrada al templo interior, impidiendo que la luz del ser se manifieste. Así, la espiritualidad se convierte en un espectáculo para el mundo, sin auténtica conexión con la divinidad. Mensaje 29. Lo demás de los hechos de Roboam, y todas las cosas que hizo, ¿no están escritas en las crónicas de los reyes de Judá? 30. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. 31. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y reinó en su lugar Abiam su hijo. Develación. Los hechos de Roboam representan las acciones kármicas de un alma en proceso de evolución. Las crónicas simbolizan los registros acásicos donde todo queda grabado. Así, cada vida humana es escrita en el libro de la conciencia cósmica. Roboam y Jeroboam representan dos fuerzas opuestas dentro del ser humano. El yo psicológico, Jeroboam, y la chispa divina que busca manifestarse, Roboam. La guerra es el conflicto interior constante entre el ego y el espíritu. Mientras exista ego, habrá lucha en la conciencia. La muerte de Roboam simboliza la transición de un ciclo de la conciencia. Dormir con sus padres alude a la integración con los ancestros espirituales. El nombre de la madre indica la herencia psicológica recibida. Abiam, el hijo, representa el resultado kármico y psicológico de esa herencia. Mensaje. Capítulo 15. 1. En el año 18 del rey Jeroboam hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. 2. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Develación. El número 18 está relacionado con pruebas y lucha contra la tentación. Abiam inicia su reinado en medio de la influencia negativa de Jeroboam, símbolo del ego gobernando la mente. Esto indica que la conciencia inicia su lucha en un terreno adverso. El número 3 representa a las tres fuerzas primarias. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 años de reinado muestran que el proceso interior aún estaba incompleto. Maaca, madre de Abiam, simboliza las tendencias pasionales heredadas, pues viene de Abisalom, quien representa la rebelión psicológica. Mensaje.
3. Y anduvo en todos los pecados de su padre, que había hecho este antes de él. Y no fue su corazón perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de David su padre. 4. Mas por amor de David, le dio el Señor su Dios lámpara en Jerusalén, despertándole a su hijo después de él, y confirmando a Jerusalén. Develación. Abiam repite los errores de su linaje, mostrando la ley de recurrencia. Los defectos psicológicos se transmiten si no se trabajan conscientemente. Un corazón imperfecto simboliza una voluntad dividida, incapaz de unirse plenamente con el ser, a diferencia de David, que representa al alma en armonía con Dios. La lámpara representa la luz de la conciencia, que se mantiene encendida por méritos pasados. Dios concede oportunidades por la obra interna de los antecesores. Jerusalén simboliza el corazón iluminado, que se confirma cuando hay fe y disciplina interior. Mensaje. 5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos del Señor, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, excepto el negocio de Urías Eteo. 6. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Develación. David simboliza la parte superior del alma, fiel al ser. Sin embargo, el episodio con Urías indica que incluso las almas elevadas pueden tener una caída, recordándonos que el trabajo interior requiere vigilancia constante. Esta guerra perpetua entre Roboam y Jeroboam es la lucha diaria entre el alma y el ego. Mientras no se eliminen los defectos psicológicos, la batalla interior continúa. Mensaje. 7. Los demás de los hechos de Abiam, y todas las cosas que hizo, ¿no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. 8. Y durmió Abiam con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa su hijo en su lugar. Develación. Cada hecho de Abiam se registra en los archivos kármicos. La guerra con Jeroboam reitera que el proceso espiritual es una lucha continua contra la mente egoica y no termina hasta alcanzar la purificación total. La muerte de Abiam marca el fin de un proceso kármico. Asa, el hijo, simboliza una nueva etapa de la conciencia con la oportunidad de rectificar los errores pasados. Mensaje. 9. En el año 20 de Jeroboam rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. 10. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Develación. El número 20 representa una renovación espiritual. Asa surge en un tiempo donde la influencia de Jeroboam, el ego, aún es fuerte, mostrando que la lucha no ha cesado, pero existe la posibilidad de iniciar un camino recto. 41 años simbolizan un proceso prolongado de pruebas y purificación. El retorno del nombre Maaca muestra que las raíces pasionales y defectos heredados siguen presentes y deben ser trabajados con perseverancia. Mensaje. 11. Y Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. 12. Porque quitó los sodomitas de la tierra, y quitó todas las suciedades que sus padres habían hecho. Develación. Asa representa al iniciado que sigue la senda del bien, imitando la fidelidad de David. Actuar rectamente ante los ojos de Dios significa obrar con conciencia, rectitud y desapego del ego. Los sodomitas simbolizan las pasiones inferiores y el abuso de la energía sexual. Asa limpia su tierra, es decir, su mundo interior, eliminando prácticas degeneradas y defectos heredados. Este acto es esencial para avanzar en el camino iniciático. Mensaje. 13. Y también privó a su madre Maaca de ser princesa, porque había hecho un ídolo en un bosque. Además deshizo Asa el ídolo de su madre, y lo quemó junto al arroyo de Cedrón. 14. Mas los altos no se quitaron. Pero el corazón de Asa fue perfecto para con el Señor toda su vida. Develación. Quitarle el título de princesa a su madre representa vencer la influencia interna de los deseos heredados. El ídolo es la falsa adoración a los placeres sensuales. Quemarlo en el arroyo de Cedrón simboliza la transmutación y purificación de las energías a través del sacrificio consciente. Los altos son los restos de cultos egoicos que no fueron destruidos completamente, mostrando que aún quedan defectos sutiles. Sin embargo, Asa mantuvo su voluntad firme y su corazón alineado con el ser, lo que asegura su avance en el camino espiritual. Mensaje. 15. También metió en la casa del Señor lo que su padre había dedicado, y lo que él dedicó. Oro, y plata, y vasos. 16. Y hubo guerra entre Asa y Baasa rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Develación. El oro, la plata y los vasos representan las virtudes y energías transmutadas del iniciado. Introducirlas en la casa del Señor es depositarlas en el templo interior, que es el propio corazón. El trabajo espiritual no solo acumula méritos personales, sino que también redime las fuerzas heredadas de los antepasados espirituales. Asa simboliza la conciencia despierta, y Baasa representa el ego astuto y organizado. La guerra constante indica la lucha psicológica incesante. Mientras exista ego, la batalla interior nunca cesará. Mensaje.
17. Y subió Baasa rey de Israel contra Judá, y edificó a Rama, para no dejar salir ni entrar a ninguno de Asa, rey de Judá. 18. Entonces tomando Asa toda la plata y oro que había quedado en los tesoros de la casa del Señor, y los tesoros de la casa real, los entregó en las manos de sus siervos, y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Ezión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo. Develación. Ramá representa la mente atrapada en la confusión y el deseo. Baasa edifica esta ciudad para bloquear el libre fluir de la conciencia, Judá. El ego crea estructuras mentales que impiden la entrada de la luz y la salida de los defectos, aprisionando el alma. El uso de los tesoros sagrados simboliza la canalización de las energías más elevadas del iniciado para enfrentar la tentación. Enviar este oro y plata a Ben-Hadad representa usar la sabiduría y la fuerza interior para negociar con las fuerzas externas de la vida, buscando equilibrio y estrategia en la lucha espiritual. Mensaje. 19. Alianza hay entre mí y ti, y entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y oro. Ve, y rompe tu alianza con Baasa rey de Israel, para que me deje. 20. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa, y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, e hirió a Hijón, y a Dan, y a Abel-Bet-Maaca, y a toda Cineret, con toda la tierra de Neftalí. Develación. La alianza simboliza la conexión entre diferentes aspectos internos y externos del ser. Asa busca romper la unión entre Baasa, el ego, y las fuerzas que lo sostienen, usando la energía espiritual como medio de negociación. Esto representa la táctica interior de cortar la raíz de los defectos mediante sacrificio y voluntad. Las ciudades representan centros psicológicos. Atacar a estas ciudades significa desarticular las estructuras egoicas que se encuentran en distintos niveles del ser. Este proceso es doloroso, pero necesario para liberar a la conciencia de la esclavitud interior. Mensaje. 21. Y oyendo esto Baasa, dejó de edificar a Ramá, y se estuvo en Tirsa. 22. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin exceptuar ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Geba de Benjamín, y a Mizpa. Develación. Cuando las energías superiores atacan al ego, este deja de construir sus fortalezas mentales, Ramá. Tirsa simboliza el repliegue de los defectos a su estado latente, esperando un momento para volver a actuar. Esto muestra que la lucha espiritual es cíclica y constante. Asa reúne a todo Judá, es decir, todas las fuerzas conscientes del iniciado, para transformar la energía negativa en algo constructivo. Las piedras y maderas que antes servían al ego son ahora empleadas para edificar Geba y Mizpa, símbolos de nuevas estructuras de virtud y comprensión. Esto revela la ley de transformación. Los defectos transmutados se convierten en luz. Mensaje. 23. Lo demás de todos los hechos de Asa, y toda su fortaleza, y todas las cosas que hizo, y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Con todo eso en el tiempo de su vejez enfermó de sus pies. 24. Y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Develación. Cada obra interior queda registrada en el libro de la vida. Sin embargo, la enfermedad de los pies en la vejez simboliza que, aunque el iniciado haya avanzado mucho, aún quedan errores sutiles en su camino espiritual. Los pies representan la base del sendero. Si estos enferman, indica que aún existen aspectos por purificar antes de alcanzar la perfección. La muerte de Asa simboliza la culminación de un ciclo evolutivo. Dormir con los padres es retornar a la fuente espiritual. Josafat, su hijo, representa la continuidad de la lucha interior y la herencia de las virtudes trabajadas. Mensaje. 25. Y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. 26. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, andando en el camino de su padre, y en sus pecados con que hizo pecar a Israel. Develación. Nadab simboliza la persistencia del ego a pesar de los avances de la conciencia. Su reinado breve indica que los defectos pueden resurgir, pero no perduran si el iniciado mantiene vigilancia y trabajo constante. Seguir los pecados del padre significa repetir patrones kármicos y psicológicos. Sin un cambio radical en la conciencia, los mismos errores se transmiten, afectando no solo al individuo sino también a su entorno, representado por Israel. Mensaje. 27. Y Baasa hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isacar, hizo conspiración contra él, y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían cercado a Gibetón. 28. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Develación. La conspiración de Baasa refleja cómo un defecto psicológico puede destruir a otro. Gibetón, ciudad de los filisteos, representa a la mente sensual y materialista.
Este conflicto interno muestra que incluso los egos se combaten entre sí, pero mientras el ser no gobierne, solo habrá caos interior. La muerte de Nadab marca la eliminación temporal de ciertos defectos. Sin embargo, Baasa toma su lugar, mostrando que mientras la conciencia no haya eliminado la raíz del ego, otros defectos surgirán para ocupar el trono de la mente y el corazón. Solo la disolución total del yo psicológico puede traer verdadera paz interior. Mensaje 29. Y cuando él vino al reino, hirió toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerlo, conforme a la palabra del Señor que él habló por su siervo Ahías Silonita. 30. Por los pecados de Jeroboam que él había cometido, y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo al Señor Dios de Israel. Develación. Destruir toda la casa de Jeroboam significa la eliminación radical de una corriente psicológica específica. Los defectos, yoes y pasiones representados por Jeroboam y su linaje. No dejar alma viviente indica que no debe quedar ni una sola raíz egoica. Esto se cumple según la ley divina, manifestada a través de los profetas internos, como Ahías, que simboliza la voz de la conciencia. Jeroboam representa el ego que no solo se destruye a sí mismo, sino que arrastra a otros aspectos del ser, Israel, hacia la degeneración. Cada defecto no corregido provoca ira en el ser, es decir, activa la ley de causa y efecto, que exige justicia y purificación. Mensaje 31. Lo demás de los hechos de Nadab, y todas las cosas que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? 32. Y hubo guerra entre Asa y Baasa rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Develación. Cada acción humana queda registrada en los archivos acásicos, el libro de las crónicas. Nada se pierde, pues la ley divina guarda memoria exacta de nuestras obras, buenas o malas, para su respectiva retribución kármica. Esta guerra simboliza la lucha constante entre la conciencia, Asa, y el ego, Baasa. Mientras no se realice el trabajo interior de eliminación total de los defectos, la batalla será continua y desgastante. Mensaje 33. En el tercer año de Asa rey de Judá, comenzó a reinar Baasa hijo de Ahías sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. 34. E hizo lo malo delante de los ojos del Señor, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Develación. El número 24 se relaciona con el tiempo y la ley cíclica. Baasa, como representación de los yoes más profundos, gobierna a Israel durante este periodo, mostrando que el ego domina extensamente la mente y los sentidos, Israel, hasta que la conciencia despierte y lo destrone. Seguir el camino de Jeroboam significa persistir en las mismas tendencias egoicas y repetitivas. Este ciclo refleja la ley de recurrencia. Los defectos se reproducen si no son desintegrados mediante la comprensión y el fuego interior. Así, el pueblo interior, Israel, sigue contaminado. Mensaje. Capítulo 16. 1. Y vino palabra del Señor a Jehú hijo de Hanani contra Baasa, diciendo: 2. Pues que yo te levanté del polvo, y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y tú has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con sus pecados. Develación. Jehú, hijo de Hanani, representa la voz profética del ser interior, que advierte y revela la verdad. La palabra del Señor es la sabiduría divina que llega al iniciado para mostrarle las consecuencias de sus acciones y la necesidad de rectificación. El alma humana fue elevada desde la materia bruta, del polvo, para convertirse en reina de su universo interior. Sin embargo, cuando sigue los caminos del ego, Jeroboam corrompe a su pueblo interno, Israel. Las partes del ser. Esto provoca ira divina, que no es emoción humana, sino la acción de la justicia kármica equilibrando el desorden. Mensaje. 3. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat. 4. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, le comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, le comerán las aves del cielo. Develación. Barrer la posteridad de Baasa simboliza la limpieza radical del ego y de todos los yoes asociados. Así como Jeroboam fue destruido, también será desintegrado Baasa y su linaje. Este proceso ocurre mediante la muerte psicológica y el fuego del Espíritu Santo que consume las impurezas internas. Los perros y aves son símbolos de fuerzas naturales que devoran los restos del ego. Cuando un defecto muere, su energía es devuelta a la naturaleza. El campo y la ciudad representan el interior y el exterior del hombre. No importa dónde ocurra, el ego desintegrado se disuelve y no puede volver a manifestarse. Mensaje. 5. Lo demás de los hechos de Baasa, y las cosas que hizo, y su fortaleza, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? 6. Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar él a su hijo. Develación.
Cada acción egoica queda registrada en la memoria universal. La fortaleza de Baasa muestra el poder que el ego puede llegar a ejercer sobre la psique si no se controla. Nada de esto pasa desapercibido ante la ley divina. La muerte de Baasa representa el final de un ciclo psicológico, pero su hijo Ela toma el trono, simbolizando que, aunque un grupo de yoes se elimine, otros defectos aún esperan gobernar la mente y el corazón. La lucha interna continúa mientras no se alcance la purificación total. Mensaje 7. Y asimismo había sido la palabra del Señor por Jehú, hijo de Anani, profeta sobre Baasa y sobre su casa, y sobre todo lo malo que hizo a los ojos del Señor, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y sobre la que lo había herido. 8. En el año 26 de Asa rey de Judá, comenzó a reinar Ela hijo de Baasa sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Develación. La profecía confirma que la justicia divina actúa inexorablemente. Las obras de sus manos son las creaciones egoicas del hombre. Deseos, pasiones y apegos. Todo esto debe ser destruido para que el templo interior sea reconstruido, al igual que ocurrió con Jeroboam. Ela representa defectos renovados que emergen para tentar al iniciado. Su reinado breve indica que estas fuerzas pueden ser eliminadas rápidamente si el individuo está alerta y trabaja sobre sí mismo con comprensión y transmutación. El número 2 alude a la dualidad. La lucha entre la luz y la oscuridad en el interior del hombre. Mensaje 9. E hizo conjuración contra él su siervo Zimri, príncipe sobre la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa su mayordomo en Tirsa, 10 vino Zimri, y lo hirió y mató, en el año 27 de Asa rey de Judá, y reinó en su lugar. Develación. Zimri representa una fuerza egoica más astuta y destructiva que surge desde dentro del mismo sistema psicológico. El hecho de que Ela estuviera embriagado simboliza la inconsciencia y el descuido espiritual. Cuando la mente, Ela, se encuentra embriagada por los placeres y el sueño psicológico, surge un defecto aún más fuerte, Zimri, que toma el control. Tirsa simboliza el centro emocional negativo donde se da esta batalla interna. La muerte de Ela a manos de Zimri muestra que un ego puede destruir a otro, pero ambos son perjudiciales para la conciencia. Cuando un defecto desaparece por causas externas, otro toma su lugar. Esto enseña que la verdadera eliminación solo puede lograrse mediante el fuego interior y la comprensión profunda, no mediante luchas mecánicas entre defectos. Mensaje 11. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, hirió toda la casa de Baasa, sin dejar en ella meante a la pared, ni sus parientes ni amigos. 12. Así rayó Zimri toda la casa de Baasa, conforme a la palabra del Señor, que había hablado contra Baasa por medio del profeta Jehú. Develación. Zimri destruye toda la casa de Baasa, lo cual representa la erradicación de un linaje psicológico completo, es decir, un grupo de yoes relacionados. Sin dejar meante a la pared simboliza que ningún aspecto de esa corriente egoica quedó vivo. Sin embargo, esta destrucción no es resultado de la conciencia, sino de otro ego que busca dominar. La profecía de Jehú se cumple porque la ley divina es inexorable. Cuando el ego llega a su punto máximo de degeneración, fuerzas superiores intervienen para desintegrarlo. Sin embargo, si la conciencia no gobierna, otros defectos, como Zimri, ocuparán el trono. Mensaje 13. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con que ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo al Señor Dios de Israel con sus vanidades. 14. Los demás hechos de Ela y todas las cosas que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Develación. Los pecados de Baasa y Ela son las acciones egoicas que contaminan el Israel interior, es decir, los distintos aspectos del alma. Las vanidades simbolizan los deseos ilusorios y mundanos que nos alejan del ser. Provocar la ira del Señor significa activar la justicia kármica que exige purificación. Todo acto, pensamiento y emoción queda registrado en la memoria cósmica. Este libro es el registro acásico de nuestras vidas, donde nada puede ocultarse. Mensaje 15. En el año 27 de Asa rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había asentado campos sobre Gibetón, ciudad de los filisteos. 16. Y el pueblo que estaba en el campo oyó decir: Zimri ha hecho conjuración, y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel levantó el mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo. Develación. El reinado de 7 días simboliza un ciclo muy corto, vinculado a las 7 regiones internas y los 7 defectos principales. Zimri representa un ego transitorio pero intenso que toma el control temporalmente. Gibetón, ciudad de los filisteos, señala la mente sensual que rodea al iniciado y en la que se libra la guerra psicológica. Cuando un defecto, Zimri, muere, otro surge, Omri, para tomar el control. Esto refleja la multiplicidad del ego.
Al eliminar o debilitar un yo, otros se fortalecen si no se trabaja con comprensión y muerte psicológica consciente. El pueblo interior, Israel, se inclina hacia la fuerza más dominante en ese momento. Mensaje 17. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y cercaron a Tirsa. 18. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, y pegó fuego a la casa consigo. Así murió. Develación. Omri se levanta desde la mente sensual, Gibetón, mostrando cómo la mente materialista y sus pasiones pueden invadir completamente la psique. El cerco a Tirsa simboliza el momento en que el ego toma total control sobre la emoción y la voluntad del individuo. Zimri, al verse acorralado, se destruye a sí mismo junto con la casa real. Esto representa la autodestrucción del ego cuando su dominio se ve amenazado. El fuego es símbolo de la pasión descontrolada y del caos que el ego genera antes de desaparecer. Sin embargo, esta muerte no es la verdadera purificación, pues no proviene de la conciencia, sino del conflicto interno entre yoes. Mensaje 19. Por sus pecados que él había cometido, haciendo lo malo a los ojos del Señor, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. 20. Los demás hechos de Zimri, y su conspiración que formó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Develación. Zimri siguió el mismo patrón degenerado de Jeroboam. Esto muestra cómo los defectos repiten las mismas conductas a través de diferentes formas. Mientras no exista vigilancia interior, los yoes resurgen, haciendo pecar a Israel, es decir, contaminando todas las partes del ser. Toda conspiración interior, cada pensamiento y emoción egoica, queda inscrita en los registros de la ley divina. El iniciado que estudie su propia vida a través de la autoobservación puede leer ese libro internamente y comprender sus errores para corregirlos. Mensaje 21. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. 22. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni hijo de Ginat, y Tibni murió, y Omri fue rey. Develación. El pueblo de Israel representa la alma humana dividida por la lucha entre la luz y las tinieblas. Tibni simboliza las fuerzas del ego que buscan dominar la psique, mientras Omri representa las tendencias políticas y religiosas que aparentan orden, pero que también están contaminadas por el deseo y la ambición. Esta división interior es el reflejo de la guerra psicológica que todo discípulo debe librar. Una parte anhela la liberación, mientras la otra se aferra a las pasiones y a la idolatría. Cuando una de las fuerzas internas domina, se establece una estructura aparente de orden. Tibni, el ego más evidente, muere, pero Omri, que representa el ego más sutil y disfrazado de autoridad espiritual, toma el poder. En la iniciación, cuando se destruyen defectos groseros, surgen defectos más refinados que se ocultan bajo apariencia de rectitud y control. Así, el aspirante cree haber vencido, pero en realidad ha sido engañado por sus propios yoes ocultos. Mensaje 23. En el año 31 de Asa rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. 24. Este compró el monte de Samaria de Semer por 2 talentos de plata, y edificó en el monte. Y llamó el nombre de la ciudad que edificó, como el nombre de Semer, señor del monte de Samaria. Develación. El número 12 alude a las 12 facultades del alma, a las 12 tribus, a los 12 apóstoles interiores. Sin embargo, aquí no representa perfección, sino la usurpación de esas facultades por el ego. Tirsa, que significa placer o deleite, simboliza el estado psicológico donde el gobernante interior se entrega a los sentidos, gobernando la conciencia desde el deseo sensual durante 6 años, número relacionado con la creación y también con la caída. El monte representa a la mente. Omri compra el monte con plata, que en la Biblia suele simbolizar la palabra o sabiduría, pero aquí se trata de sabiduría profanada. Samaria significa torre de vigilancia o atención, pero el sentido negativo se convierte en orgullo mental. Cuando el ego se adueña de la mente, edifica templos para sí mismo, justificando sus acciones con filosofías y doctrinas, en lugar de someterse a la voluntad divina. Mensaje 25. Y Omri hizo lo malo delante de los ojos del Señor, e hizo peor que todos los que habían sido antes de él. 26. Porque anduvo en todos los caminos de Jeroboam hijo de Nabat, y en su pecado con que hizo pecar a Israel, provocando a ira al Señor Dios de Israel en sus vanidades. Develación. Cada generación psicológica es más perversa que la anterior. Esto nos habla de la degeneración de la humanidad y de cómo, en el trabajo interno, cuando no se destruyen los defectos, estos se multiplican y se vuelven más sofisticados, más difíciles de detectar. El discípulo que no vela y ora puede caer en yoes de orgullo espiritual que lo conducen a la perdición, peor que los defectos groseros iniciales.
Jeroboam representa la idolatría interior, cuando el hombre adora sus propias creaciones mentales, doctrinas falsas y credos sin vida. Caminar en los caminos de Jeroboam es repetir errores pasados, perpetuando la ilusión. Estas vanidades son las múltiples formas del ego que se visten de piedad y espiritualidad, pero en realidad alejan al alma de su Dios íntimo. Mensaje 27. Lo demás de los hechos de Omri, y todas las cosas que hizo, y sus valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? 28. Y Omri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Develación. La muerte de Omri no representa la eliminación del ego, sino la continuidad kármica. Acab, su hijo, es el fruto de la degeneración heredada. Cuando un defecto muere superficialmente, otro más fuerte nace de sus raíces. Esto muestra que, si no se trabaja profundamente con la muerte psicológica consciente, el ego se perpetúa de generación en generación dentro de nosotros mismos. Mensaje 29. Y comenzó a reinar Acab hijo de Omri sobre Israel el año 38 de Asa rey de Judá. 30. Y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab hijo de Omri hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes de él. Develación. Acab simboliza la máxima corrupción interior, cuando la mente está completamente gobernada por el ego. El número 22, en la Cábala, representa la totalidad de las letras hebreas y, por tanto, la totalidad de las fuerzas creadoras. Aquí significa que todas las energías del ser se hallan invertidas, sirviendo al mal y a la degeneración. Mensaje 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel hija de Baal rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. 32. E hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Develación. Acab se une a Jezabel, símbolo de la tentación sexual y la magia negra, la prostituta interna que corrompe el trabajo con la energía creadora. Baal significa con Baal, representando la alianza con las fuerzas tenebrosas de la lujuria. El culto a Baal es la adoración a los instintos animales, la inversión del fuego sexual que debería elevarse hacia lo divino, pero que aquí desciende hacia la perdición. El altar a Baal simboliza la idolatría interior definitiva, cuando la mente se convierte en templo de los defectos. Allí se sacrifica la energía sexual y la fuerza vital en favor del ego, en lugar de ofrecérsela al Espíritu Santo. Samaria, la mente orgullosa, se convierte en la sede del culto a las pasiones. Mensaje 33. Hizo también Acab bosques. Y añadió Acab, haciendo provocar a ira al Señor Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. 34. En su tiempo y él de Betel reedificó a Jericó. En Abirán su primogénito echó el cimiento, y en Segub su hijo postrero puso sus puertas, conforme a la palabra del Señor que había hablado por Josué hijo de Nun. Develación. Los bosques representan la multiplicación de cultos y doctrinas falsas, donde el hombre se pierde en caminos ilusorios. Cada árbol es un deseo, una teoría, un dogma. Entre más bosques se construyen, más se aleja el alma de la simplicidad de la verdad interior. Esto provoca la ira divina, que no es emoción humana, sino la ley del karma actuando con fuerza. Jericó simboliza la ciudad de la degeneración que había sido destruida por Josué, es decir, por el Cristo íntimo. Reedificar Jericó es reconstruir la corrupción en la psique, resucitar antiguos defectos y pasiones. El sacrificio de los hijos de Hiel al colocar el cimiento y las puertas significa que, para reconstruir la ciudad del ego, se sacrifica la pureza del alma y la inocencia interior. Esto confirma la profecía. Todo retorno a la idolatría trae destrucción y muerte espiritual. Mensaje. Capítulo 17. 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 2. Y vino a él palabra del Señor, diciendo: 3. Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está delante del Jordán. Develación. Elías representa la fuerza del espíritu en el hombre que se ha liberado del lío psicológico. La sequía que anuncia es la ausencia de las aguas vivas del Espíritu Santo en el alma esclava del ego. Cuando el hombre se entrega a los ídolos del deseo, el cielo se cierra y el rocío del Cristo no desciende. Solo la palabra interior, la verdad revelada por el ser, puede volver a abrir las fuentes de vida. El oriente es símbolo del interior profundo, donde nace la luz. El arroyo de Kerit es la corriente de la vida, el manantial secreto de la médula y de las aguas creadoras. El profeta debe ocultarse allí, es decir, recogerse en la interioridad, en el silencio y la transmutación, lejos del bullicio del mundo profano. Mensaje. 4. Y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. 5. Y él fue, e hizo conforme a la palabra del Señor.
Pues se fue y se asentó junto al arroyo de Kerit, que está delante del Jordán. 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo. Develación. El beber del arroyo es nutrirse de las aguas de la vida, de la energía creadora transmutada. Los cuervos, aves negras, representan las fuerzas instintivas de la naturaleza que en el iniciado son dominadas y puestas al servicio de lo alto.